Dame, 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 dame todo el amor, pa' que te demos en la cara y con amor. Gimme, 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 gimme toda la nación. Yo levanta ahora, besa mi tacón. Dame, 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 dame todo el amor, pa' que a la prensa le empiece a joder. Gimme, 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 gimme todo el control. Y que viva la reina del rock and roll. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Primero quiero desearles un muy feliz año nuevo, ojalá se cumplan todos sus sueños. Bueno, ya que estamos en enero, déjenme regresar a la normalidad. Ya que estamos más cómodos, hice una encuesta en el canal para saber qué querían ver, y la mayoría votó por reportajes periodísticos. Así que, como dice el dicho, al pueblo lo que quiere. Esperemos seguir haciendo este tipo de reportajes periodísticos. Bueno, sin tanto hablar, los dejo con el video. Hola, camaradas elegantes. Hoy no venimos a burlarnos, hoy venimos a entender. Porque cuando un tren se descarrila, no solo se caen vagones, se caen discursos, promesas y verdades. Soy Clorets. ¿Y esto es qué pasó con el tren interoceánico? ¿Qué tren era por si alguien no lo conoce? El ferrocarril interoceánico, o tren interoceánico del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es un sistema de transporte del Gobierno de México. Cuenta con 3 principales líneas ferroviarias que se localizan en el suroeste del país. El corredor busca convertirse en una red de logística global, enfocada en la manufacturación y el traslado de mercancías entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, cruzando el Istmo de Tehuantepec por medio de la línea Z, dinamizando así el desarrollo económico, productivo y cultural de la región mediante una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente, al ser también un sistema de transporte de pasajeros. Fue inaugurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el 17 de diciembre de 2023 en su modalidad de tren de carga, y el 22 de diciembre del mismo año en su modalidad de tren de pasajeros, como parte de los planes nacionales de infraestructura ferroviaria. Como pasó el accidente. El descarrilamiento del tren interoceánico de 2025 fue un accidente ferroviario ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el estado de Oaxaca, México, dejó al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas. El siniestro involucró a un tren de pasajeros de la línea Z del tren interoceánico, uno de los principales proyectos de infraestructura ferroviaria del país. Se dice de un reporte una mujer murió como resultado de las lesiones sufridas en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el sur de México, lo que aumentó la cifra de muertos por el accidente a 14, informaron las autoridades. La Armada de México, operadora del tren, informó a través de la plataforma social X que la mujer de 73 años se encontraba recibiendo atención médica tras el descarrilamiento del tren interoceánico, que conecta a los estados de Oaxaca y Veracruz. La Armada no proporcionó detalles sobre sus lesiones ni indicó dónde la atendían. Había 250 personas a bordo cuando el tren descarriló al pasar una curva cerca del pueblo de Nizanda, en Oaxaca. Más de 100 personas resultaron heridas. El tren llevaba 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Al momento del accidente, las autoridades confirmaron la muerte de 13 personas como consecuencia del descarrilamiento. Además, alrededor de 98 pasajeros resultaron lesionadas, de los cuales decenas fueron hospitalizados, mientras que 5 fueron trasladados en estado grave. Entre las víctimas mortales se reportó el fallecimiento de un periodista originario de Oaxaca, lo que generó una conmoción por parte del gremio periodístico. ¿Qué pasó con el conductor? Durante la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el operador del tren interoceánico resultó ileso del accidente y agregó que le corresponde a la FGR determinar la situación legal del conductor. Eso tiene que informarlo la Fiscalía a partir de las investigaciones que hagan. Ya la Fiscalía hizo entrevista con el operador y varias personas, tendrán ellos que informar qué es lo que procede y a partir de las investigaciones dar más información, dijo. Material robado. El auditor superior de la Federación informó que la zona del descarrilamiento presentaba pendientes y curvas muy pronunciadas, y que el primer proyecto de rehabilitación, realizado por Dani Ferrotols en 2019,
fue deficiente. Sin embargo, la investigación pública no determinó si posteriormente se realizaron obras correctivas. La auditoría concluyó que las reparaciones se llevaron a cabo sin estudios, diseños ni un programa de ejecución completos. López Obrador declaró que su hijo, Gonzalo López Beltrán, fungía como supervisor honorario durante la construcción de la línea, y afirmó que me ayudó a supervisar el avance de las obras, el tendido de las vías, los asuntos relacionados con los trenes y la construcción del rompeolas en Salina Cruz, junto con la Marina. En 2024, la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que amigos y familiares de Gonzalo estaban involucrados en el suministro de balasto para el corredor interoceánico y el Tren Maya. En una conversación filtrada, supuestamente entre el empresario Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de Gonzalo, se afirmó que el laboratorio responsable de analizar el balasto había sido sobornado para aprobarlo. Salazar supuestamente agregó que mejor les enseño el audio para que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones. Esto no lo debes saber, Joshani. No, yo estoy aquí en el cuarto. A ver. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien que nosotros las explotemos. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que voy a meter todo el dinero. Ajá. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente que sí. Así que Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él conmigo, porque me cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, al de la maña, y como vio que él no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre... Señales de deficiencias en la estructura. Tras el accidente, se reveló que en la zona del siniestro se utilizaban durmientes de madera deteriorados, pese a contar con durmientes de concreto nuevos a corta distancia. Especialistas del FIT habían advertido desde principios de 2025 sobre la inestabilidad del terreno en el tramo Chivela-La Mata, agravada por las lluvias. Aunque la Secretaría de Marina destinó más de 440 millones de pesos en contratos de emergencia para estabilizar taludes, las deficiencias persistieron. En paralelo, el costo total del proyecto se duplicó, al pasar de 8.657 a 16.630 millones de pesos, sin incluir gastos adicionales realizados durante 2025. Respuestas del gobierno sobre este caso. Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las personas afectadas por el descarrilamiento del tren interoceánico, ocurrido en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recibirán una reparación integral del daño, además del apoyo inmediato de 30,000 pesos que ya se entregó para cubrir gastos urgentes. Es muy doloroso lo que ocurrió, expresó al reiterar que el acompañamiento será permanente y que ninguna familia quedará sin atención. Agregó que el gobierno de México también apoyará a los familiares con los gastos de los funerales de las 13 personas que murieron por el descarrilamiento. Sheinbaum declaró que la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se encargará de la dispersión de recursos para los afectados por el accidente del tren interoceánico. La presidenta relató que visitó hospitales en Oaxaca y sostuvo reuniones con familiares de los fallecidos y agregó que se designó a un servidor público por cada familia afectada para brindar acompañamiento permanente. Lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas. Peritajes especializados en cuanto a las indagatorias, sostuvo que la FGR ya abrió las carpetas de investigación y deberá elaborar un dictamen técnico con base en peritajes especializados. La Fiscalía tiene que hacer una investigación responsable, primero el dictamen técnico de que ocasionó el accidente y, a partir de ahí, el deslinde de responsabilidades. Precisó que los peritos analizan diversos aspectos, incluida la información de la caja negra del tren. De manera paralela, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario realizará su propio dictamen bajo protocolos internacionales y en coordinación con la FGR. Sheinbaum adelantó que, antes de reanudar plenamente el servicio de pasajeros en la vía afectada, el gobierno federal buscará una certificación internacional independiente. El gobierno federal informó nuevos avances tras el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, al detallar acciones de atención a víctimas, el estado de las investigaciones técnicas y las medidas institucionales para esclarecer las causas del accidente y garantizar la reparación del daño. En medio de las investigaciones federales, los familiares afectados han manifestado sus quejas,
tan en la atención médica como en los servicios funerarios. Conclusión: el accidente del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec dejó en evidencia más que un descarrilamiento, mostró las debilidades en la forma en que el gobierno maneja la seguridad, la información y la responsabilidad. Aunque se trató de un proyecto federal presentado como símbolo de progreso, el incidente reveló fallas graves que aún están bajo investigación: el estado de las vías, los protocolos de seguridad y la supervisión previa. Hasta ahora, no hay culpables oficiales, incluido el conductor, quien fue entrevistado pero no señalado públicamente. La respuesta del gobierno fue rápida en el discurso, pero lenta en la claridad. Primero se intentó tranquilizar y defender el proyecto, antes de explicar a fondo qué falló y por qué. Esto generó desconfianza y críticas legítimas, especialmente de la ciudadanía que exige transparencia y rendición de cuentas. Si bien se prometió apoyo a las personas afectadas y reparación del daño, la percepción pública quedó marcada por la sensación de que la imagen del proyecto pesó más que las víctimas en los primeros momentos. Hoy, la clave está en lo que sigue: que la investigación sea real, independiente y pública, que se garantice seguridad y certificación antes de que el tren vuelva a operar, que el acompañamiento a las víctimas sea integral y sostenido, no solo un anuncio. Porque el progreso no se mide por trenes inaugurados, sino por vidas protegidas, errores aceptados y responsabilidades asumidas. Primero, el gobierno salió rapidísimo a decir: todo está bajo control, cuando todavía ni sabían qué había pasado. O sea, ni los pasajeros sabían si estaban bien, y el gobierno ya estaba tranquilo. Luego vino el clásico: fue un accidente aislado, porque claro, cuando un tren público se sale de las vías, siempre es culpa del destino, nunca de la falta de mantenimiento. ¿Y el conductor? Silencio. ¿Las condiciones de la vía? Silencio. ¿Las auditorías previas? Silencio total. Pero eso sí, muchos discursos, prometieron apoyo. Pero primero hablaron de la imagen del proyecto, no de las personas heridas. Primero defendieron el tren, luego si sobraba tiempo a los pasajeros. Porque aquí el problema no es el accidente, el problema es negarlo, minimizarlo, y fingir que todo está perfecto, cuando claramente no lo está. Un gobierno responsable no se enoja con las críticas, no se ofende, no se hace la víctima. Un gobierno responsable investiga, repara el daño, escucha y acepta errores. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo soy Glorets, una persona que cree que la seguridad va antes que la propaganda. Hoy hablamos de un accidente, de errores, de dolor y de preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero también hoy recordamos algo importante: un país no se define solo por sus caídas, sino por cómo decide levantarse. Las personas afectadas no son cifras, son historias, familias, sueños que merecen justicia, acompañamiento y verdad. La esperanza no es negar lo que pasó, la esperanza es exigir que no vuelva a pasar. Es creer que la seguridad puede ser prioridad, que la transparencia puede ganar, y que la vida siempre debe estar por encima de cualquier proyecto, discurso o propaganda. Que este accidente no quede en el olvido, que se investigue, que se repare el daño, y que se construya un futuro donde viajar no sea un riesgo, sino un derecho seguro. Porque cuando la sociedad pregunta, cuando las víctimas alzan la voz, y cuando la verdad importa, la esperanza no descarrila, la esperanza sigue avanzando, más lenta quizá, pero más consciente, más fuerte y más humana.